¿Qué onda? Sean todos bienvenidos a esta nueva semana del podcast, en donde vamos a estar discutiendo todos los avances más importantes que han sucedido dentro de la ciencia. Y es que en particular durante esta semana tenemos muchas noticias que han estado bastante interesantes. En menos de 3 o 4 canciones de la Motomami vamos a describir lo siguiente. Primero, vamos a descubrir qué son los virusoides o los parásitos que pueden llegar a infectar a los virus. ¿Sabías que incluso estos virus que nos causan a nosotros enfermedades pueden llegar a ser infectados ellos mismos? Por otro lado, vamos a checar qué onda con si se pudiese producir electricidad con las plantas aprovechando su proceso de fotosíntesis. Y cómo es que lo podríamos a lo mejor el día de mañana tener cargado nuestro celular o nuestra laptop desde donde estamos viendo todo esto con electricidad producida en las mismas plantas. Y por otro lado también, hablando de las plantas, justamente una nueva investigación muestra que las plantas se pueden comunicar entre sí. Los animales no son los únicos que tienen el don de la palabra, pero pues, ¿qué se comunican entre sí las plantas? ¿Qué reto y cuál es el mecanismo por el que decimos que las plantas hablan o se están comunicando dentro de ellas? Y bueno, como un colorario y súper mega rapidísimo, vamos a comentar 5 animales que huelen algunas enfermedades y ayudan a detectar muchas otras. Entonces, pues vamos para allá. En primer lugar, ¿qué onda con los virusoides? Estas partículas que no están realmente vivas alteran la forma en la que los virus actúan y esconden un elemento clave para resolver lo que se supone podría llegar a ser el misterio de la vida. En el planeta existen enormes cantidades de organismos patógenos y muchos afectan directamente al ser humano. Una parte de esos organismos son seres vivos, pequeños animales, parásitos, hongos y protozos. Le siguen los virus, entidades que pues podemos definir como no vivas, que entran dentro de las células y se apropian de su maquinaria bioquímica para fabricar múltiples réplicas de sí mismos y de ese modo seguir contagiando y volver a repetir este mecanismo de forma indefinida. Salvo algunos virus excepcionales capaces de saltar de unas especies a otra, la mayor parte infecta a solamente alguna especie o a un grupo de especies pertenecientes a un mismo linaje evolutivo. Los más conocidos son los que afectan al ser humano y otros animales, pero también existen virus que infectan plantas, hongos e incluso bacterias. A estos últimos los denominamos bacteriófagos o fagos. ¿Qué es un virusoide? Un virusoide es una cadena simple de ARN de forma circular y que se desarrolla sobre sí misma, haciendo secciones espirales con un genoma de menos de 200 nucleótidos. Algunos de unas pocas decenas de nucleótidos que no codifican y no forman parte de ninguna proteína. A diferencia de otros organismos celulares que utilizan la proteína para poder sintetizar cadenas de ARN en su metabolismo, el virusoide puede replicar su genoma utilizando su propio ARN. ¿Esto qué quiere decir? Que estos virusoides de lo que estamos platicando no necesitan de ayuda externa ni de alguna otra molécula para poder estarse reproduciendo a sí mismo. Para replicarse, infectar a células que ya han sido infectadas por un virus en su momento, aprovechan las proteínas del patógeno que fabrica la célula, cuya maquinaria bioquímica ha sido secuestrada y las utiliza para encapsular sus propias copias, reduciendo en ocasiones la capacidad infecciosa del virus, aunque no necesariamente su sintomología, que de hecho podría llegar a agravarse. Y en esto último es donde está realmente lo importante. Los virus, como lo hemos comentado hasta ahora, pueden actuar como realmente secuestradores de la célula, que van a aprovechar todo lo que hay dentro de ella para poder ahora fabricar copias de sí mismos. Lo que va a hacer este virusoide es justamente cambiar ese mecanismo por donde está actuando la virus que tiene secuestrada la célula, y puede hacer que estas copias que se está creando el virus de sí mismo dentro de la célula se reduzcan. Aunque pues desafortunadamente la sintomatología que podemos sentir algunos a raíz de las infecciones por los virus no sería amenorizada. Los virusoides son reliquias desde un mundo bastante antiguo. Dando su naturaleza, se considera que los virusoides tienen su origen en un planeta Tierra muy primitivo. Su existencia, de hecho, es una de las pruebas a favor de la hipótesis del mundo del ARN como explicación del origen de la vida. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta explicación de los virusoides. La verdad es que está bastante interesante. Como volvemos a checar, mencionamos algunas de las teorías que se defienden el día de hoy como formadores de la vida. Existen
todas estas aplicaciones que se han estado investigando, por ejemplo, aplicaciones en la hepatitis D con un virusoide que parasita a un virus humano, en donde se ha estado investigando justamente cómo este virusoide nos puede ayudar a quitar a estos virus de la célula, a estos secuestradores de la célula, y pues poder liberarnos de ellos una vez que han actuado y han hecho su trabajo. Ok, bien, entonces avanzamos entonces a lo siguiente. Si se pudiera producir electricidad con las plantas aprovechando la fotosíntesis. Bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros? Electricidad a partir de las plantas. Los científicos creen haber encontrado una forma de obtener más electricidad de las plantas, un hallazgo que podría extenderse a otras tecnologías de energías renovables. Desde hace ya muchos siglos se estudia la fotosíntesis en las plantas, ya que es un proceso increíblemente eficiente que convierte la energía del sol en combustibles. Un equipo internacional cree haber desvelado nuevos proyectos secretos de la gran maquinaria de la naturaleza que podría revolucionar los combustibles sostenibles y la lucha contra el cambio climático. Los investigadores han determinado que es posible extraer una carga eléctrica de uno de los pasos sobre la fotosíntesis. Al fin y al cabo, las reacciones químicas que dan lugar a la fotosíntesis se producen por el intercambio de electrones entre distintas sustancias. En uno de estos pasos se podría extraer electrones del proceso para su uso potencial en redes eléctricas y algunos en tipos de baterías. También podrían mejorar el desarrollo de biocombustibles optimizando la extracción de hidrógeno molecular en el proceso. Aunque es pronto, los hallazgos publicados en la revista Nature podrían reducir en el futuro del gas efecto invernadero en la atmósfera y aportar ideas para mejorar la eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos. El avance clave se produjo cuando los investigadores observaron en el proceso de fotosíntesis en escalas de tiempo ultra rápidas es posible hacer fotos de la reacción. Bueno, algo particular como fotos de la reacción, literal, como si nos estuviéramos tomando una selfie de la reacción en distintos momentos con intervalos de orden de femtosegundos. Es decir, estamos hablando de la 1000.000.000ª parte de un segundo. El equipo utilizó una técnica llamada espectroscopía de absorción transitoria ultra rápida que consiste en iluminar una muestra con pulsos de láser y registrar lo que ocurre en intervalos extremadamente cortos. Esto permite observar el movimiento de los electrones a lo largo de todo el proceso fotosintético. Y pues bueno, justamente en esas espectroscopías que se están haciendo ultra rápidas nos dan la certeza de cuánto está sucediendo en unas reacciones químicas, en esta en particular de la fotosíntesis, que es una de las más conocidas y más estudiadas por los tiempos de los tiempos. Y pues ahora nos da la oportunidad de ver si podríamos aprovechar esa energía eléctrica que se está produciendo para nosotros. Y de hecho, ya aprovechando que estamos hablando de las plantas, en marzo un nuevo estudio demostró que muchas especies vegetales emiten diferentes sonidos ultrasónicos para comunicar el estrés. Esta última prueba de que las plantas hablan con su entorno depende de depredadores a polinizadores. En esta investigación tiene una utilidad importante. Entender cómo se comunican las plantas podría ayudarnos a aumentar las tierras cultivables para alimentar nuestra creciente población y adaptarnos a un cambio climático. Y bueno, señales de las plantas o por cómo se está produciendo todo esto. Para reaccionar a su entorno, una planta debe comunicarse entre sus raíces, tallos, hojas, flores y frutos. En lugar de que las señales se transmitan a través de un sistema nervioso, como por ejemplo el de nosotros, Seymour Gorey, catedrático de botánica de la Universidad Wisconsin-Madison, dice que en las plantas es más parecido a la fontanería. Y no estamos hablando de Mario Bros. Las hojas detectan depredadores a cambios de luz y el sonido. Las raíces vigilan las condiciones del subsuelo. Los problemas con los nutrientes, el agua y los depredadores también podrían estar allí. Las señales eléctricas viajan a través del movimiento de sustancias químicas en esos tubos, explica Country Yan, bióloga y directora del programa NSF que estudia las interacciones entre plantas. Por ejemplo, las raíces pueden detectar la sequía e indicar a las hojas que limiten la transpiración y ahorren agua. Los investigadores pueden observar esta comunicación eléctrica colocando electrodos en dos lugares distintos de una planta. Incluso se ha fabricado instrumentos que pueden traducir esa carga eléctrica en sonidos que se pueden escuchar. Según Gorey, si una planta se hiere, de esa herida emanan señales eléctricas, y si las plantas pueden transmitir estas señales eléctricas entre individuos, sí se están tocando. Tanto, por ejemplo, dentro de una de las flores que han sido investigadas, la Venus atrapamoscas,
que son plantas bastante sensibles, transmiten señales eléctricas que cuando se tocan, afirma Jahan, la primera cierra la boca para atrapar a su presa, mientras que la planta sensible se mueve para poderse sacudir los insectos. Ahora, las sustancias químicas incluidas hormonas, también bajan dentro de una planta. Una hormona llamada auxinina se produce en la planta superior de la planta y viaja hacia abajo, indicando a un brote que intenta abrirse paso a través de la superficie del suelo, cuál es el camino hacia arriba. Cuando hay una amenaza urgente como la depredación de los insectos, la planta debe reaccionar rápidamente o que se consumirá por completo. Muchas plantas están sometidas a este estrés, envían hormonas de ácido jasmónico que le indica a la planta que empieza a producir una toxina para defenderse. Algunas especies incluso pueden detectar plantas que corresponden al peligro. Un ratón podría oírlo o un insecto podría olerlo, como oír a gritar a alguien "ay" a una distancia. Es difícil saber si esas señales ocurren sin más o si están pensadas para que otros los reciban. Ok, y bueno, hablando de todo esto, vemos que la comunicación dentro de las plantas es bastante más compleja a la comunicación que podríamos estar teniendo en este momento. Pues depende también de toda esta comunicación a través de las sustancias químicas y de cómo se puedan realmente ser percibidas. Además de que esa comunicación, comentábamos, pueda ayudar justamente a la conservación de esa planta, a activar mecanismos de defensa para que no sea consumida por sus depredadores. Y pues bueno, todas estas investigaciones también nos muestran algo que no conocíamos y que es bastante curioso, de cómo es que todas estas plantas se mantienen en comunicación. Por último, los animales que parece que huelen y ayudan a detectar algunas enfermedades. Como por ejemplo, tenemos a las hormigas trabajadoras. Las hormigas sedosas de la particular especie Formica fusca es una especie común en toda Europa y se le pueden enseñar a identificar olores como asociados al cáncer de mama en la orina. Una investigación de la Universidad de Sorbona de París, en Francia, publicada este año, se ha demostrado que las hormigas pueden aprender a distinguir entre el olor de la orina de los ratones portadores de tumores de cáncer de mama humano y de ratones sanos. Las hormigas y otros animales detectan signos de enfermedad percibiendo diversos compuestos orgánicos volátiles. Estas sustancias químicas se producen de diversas formas y pueden encontrarse en el aliento exhalado y en el sudor o la orina y la sangre. Las enfermedades pueden modificarse y todos estos compuestos orgánicos olfativos que emitimos, lo que se traduce en la emisión de un olor diferente. Al colocar una recompensa de azúcar cerca de la muestra del cáncer, las hormigas aprendieron a buscar ese olor y en un proceso llamado condicionamiento operante. Ahora bien, es importante que mencionemos de nuevo esto. La función que tienen o por cómo está funcionando todo esto se debe a que una de las capacidades olfativas más amplias de otros animales y otra que todos estos compuestos que se perciben dentro de nuestro sudor, en nuestro aliento, nuestra orina y nuestra sangre cambian en algunas enfermedades. Y bueno, también conocemos a los perros capaces de detectar también algunas enfermedades. Estos perros pueden ser adiestrados para oler distintos tipos o varios tipos de cáncer, como en el melanoma, los cánceres de mama, gastrointestinales y en algunas enfermedades infecciosas en humanos, como la malaria, la enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera. En Estados Unidos los perros han trabajado sobre el terreno detectando COVID-19 en algunas escuelas de California, en algunos lugares en Massachusetts e incluso en partidos de baloncesto de Miami. También pueden oler enfermedades infecciosas entre otros animales como la cachexia crónica que afecta al cerebro de los ciervos y puede ser mortal. Ahora también tenemos por último a las ratas. Otros animales empleados para detectar explosivos es la rata gigante africana. En 2004 es cuando en la organización belga se envían ratas gigantes africanas adiestradas a Mozambique. Cuando las ratas obtuvieron por primera vez la acreditación de las normas internacionales para la acción contra las minas, explican que se han hecho responsables de la innovación sobre estas tecnologías. Desde entonces han ayudado a eliminar más de 150,000 minas terrestres en 7 países. Por ejemplo, estas ratas sugieren que se detectan olores específicos asociados también a bacterias causantes de la tuberculosis.
Por último, en el número 4 tenemos a las abejas. Si las abejas pueden llegar a detectar olores asociados, por ejemplo, a lo del COVID-19. Las abejas son buenas olfateando el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Al igual que las hormigas, las abejas mielíferas olfatean con sus antenas y son exquisitamente sensibles a los olores. Científicos del Laboratorio de Investigación de Bioveterinaria de Washington, en Países Bajos, tomaron especies locales y las colocaron en apiarios especiales, cajas de plástico con espacios para mover las alas y el cuerpo, de las que se sobresalía la cabeza. Se les ofrecían aromas de varias muestras y se les premiaba con una golosina azucarada cuando se sacaban la lengua en respuesta de materiales a COVID positivos. Con el tiempo realizaban esta acción sin ser recompensadas. Y pues bueno, si te ha gustado, si te ha parecido cool esto, te invitamos a compartir este podcast con todos tus amigos. Likeas, comenta y comparte. Estás en Todos Juntos Aprendiendo. Nos vemos en una siguiente semana para seguir comentando más sobre lo que pues pueda llegar a pasar en la siguiente semana sobre la ciencia.